Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme otra vez a venir aquí a compartir las jornadas de la salsa de museos con vosotras y con vosotros. Bien, yo quiero ajustarme al tiempo, así que lo que quería compartir, cuando se pusieron en contacto conmigo, Marga y María, me comentaron pues que explicara un poco la experiencia del condensador de flujo como un lugar en el que pues lo que yo hago y lo que hace la mayoría de los compañeros y compañeras es hacer una divulgación que tiene una perspectiva muy clara y que se está fijada desde el principio, ¿no? Y eso lo voy a explicar un poquito después, pero quería entroncarlo porque yo entiendo que la divulgación científica es una cosa que hay que hacer con muchísimo criterio, con una posición teórica clara, con una metodología clara, que no es llegar y contar, sino llegar y contar con un proceso de generación de conocimiento muy claro. Y a mí me parece que eso es fundamental, es decir, porque hagamos comunicación científica o divulgación científica, eso no nos puede llevar nunca a bajar el nivel de lo que contamos, ¿vale? Eso es muy importante porque quizá en los museos se tiene más claro, evidentemente, pero quizá en otro tipo de formatos, pues a lo mejor entendemos que, bueno, da igual cómo lo expliques porque ¿no? Pues no, yo lo que quiero contaros es que hay un proceso muy largo y que en mi caso hago divulgación científica porque creo que la arqueología es un poderoso instrumento de transformación social. Me parece que es fundamental. Me parece que las personas que nos dedicamos, y como también explicaré ahora, a hacer arqueología o a hacer historia desde una perspectiva feminista, pues tenemos que tener ese plus de comunicación porque hace falta mucha pedagogía y hace falta explicar muchas cosas, porque hay que cambiar la idea de que la historia ya está escrita y que para qué vamos a contar otra historia si la historia ya está en los manuales, ya está en los libros y ya está en los museos. Y eso, pues algunas veces cuesta trabajo hacer entender a la gente porque por qué vamos a hablar de mujeres, ¿no? Y por tanto, creo que forma parte, como diré también ahora después, forma parte de lo que hacemos como arqueólogas feministas o como historiadoras feministas, ¿no? Ese compromiso con la divulgación. Como digo, todo el tema de lo que yo hago de comunicación y de divulgación lo podríamos enmarcar en algo mucho más general, un concepto que lleva algunos años, sobre todo se genera a partir de los años 2000, que es el concepto de arqueología pública o historia pública, y que, como digo, desde los años 2000 está poniendo nombre a algo que ya se hacía. Es decir, no es que no se hiciera arqueología pública, lo que pasa es que no se había pensado como una línea de trabajo, como una categoría dentro de lo que hacemos en arqueología. Voy a ser más específica con arqueología, pero lo podemos aplicar a la historia también. No se había pensado cómo transmitimos el conocimiento, cuáles son las causas y las consecuencias de hacer lo que hacemos y de hacerlo como lo hacemos. Y eso de la arqueología pública, como digo, es un concepto que surge sobre todo a partir de los años 2000, del principio de los años 2000, tenemos esta primera publicación de Public Archaeology que es del año 2000, las de Oxford Handbook of Public Archaeology que es del 2007, uno de los números de World Archaeology del 2015 y uno de los, quizá de los libros que más precisamente por la capacidad de difusión que ha tenido, que es el de Key Concept in Public Archaeology, que es de Gabriel Moshenka, y que tiene esta primera edición que tenéis aquí, es del año 2017, está en abierto, se puede descargar porque está completamente en abierto, y ahora yo creo que es la misma publicación, no he tenido la oportunidad de consultarla, pero esta que tenéis aquí en pequeñito es la misma, pero una edición del 2020. Pero yo, como digo, yo esa no la he consultado. O el trabajo que se hace sobre todo de la arqueología pública en España, que sobre todo quien ha trabajado en estos temas es Jaime Almansa, y que se trabaja desde, pues tienen una revista online que se llama también Arqueología Pública, ¿no? Como digo, esta Arqueología Pública, esa revista se publica desde el año 2000 y la de esta que está en internet, perdón, se publica desde el año 2010. Claro, es muy difícil definir lo que es la arqueología pública, ¿vale? Hay muchos tipos de definiciones y muchas cuestiones que están relacionadas con esa definición, ¿no? Digamos que quien ha trabajado más, sobre todo han sido los países anglosajones, la definición de lo que se hacía ahí, y lo que te dicen es que la arqueología pública analiza los resultados de diversas formas
más o menos innovadoras, lo del más o menos es mío, porque es verdad que esa comunicación y que esa difusión se hace desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que la arqueología surge como disciplina científica en la segunda mitad del 19, ya se está comunicando, ¿no?, a través de los museos, y es un elemento que es obvio. Por tanto, más o menos innovadoras, yo hablaré ahora de algunas de las que se han surgido en los últimos años, y que lo que hace es que estudiar cómo podemos involucrar al público en la investigación arqueológica. Esa es la definición de arqueología pública. Se incluye la educación patrimonial, la gestión de recursos culturales, la interpretación, los estudios de museos, la colaboración comunitaria, la ética, el turismo cultural. Entonces, es como todas aquellas formas en las que desde la investigación o desde esa generación de conocimiento transmitimos ese conocimiento a la ciudadanía. Bien, esto de comunicar, esto de contar, que como digo, debería estar íntimamente ligada a esa necesidad de transformación social que tiene la arqueología, o que yo entiendo que tiene la arqueología, no siempre ha funcionado cuando hablamos de temas de género. Pero bueno, me he colado. Ahora lo explicaré, me he colado de la diapositiva. Digamos que Gabriel Moshenka en el año 2017 hace este cuadro, que es muy conocido, que supongo que lo habréis visto más de una vez, hace ese cuadro con algunos de los tipos de arqueología, ¿no? Pues la arqueología con el público, la que se hace con la gente que está pues, con las comunidades. Esto es mucho más, sobre todo americano, ¿no? Que se trabaja con las poblaciones que se supone que son las que descienden de esas poblaciones que está excavando. En fin, se hace más la arqueología por el público, que esto es muy inglés, que es ya sabéis que hay muchos programas de televisión de excava tu propio jardín, o tal, ¿no? O las asociaciones de detectoristas, que esto afortunadamente aquí en este país pues está mucho más controlado que en otros lugares. Pero bueno, o la gente que trabaja desde sus comunidades por enseñar su propio patrimonio. Tenemos también una arqueología del sector público, que es la que haríamos, ¿no? La de la que se hace desde los museos, desde los centros de interpretación, desde los centros de visitantes, todo lo que tiene que ver con la arqueología y la educación. Una arqueología abierta, que es esa remodelación del abierto por obras que se hizo en un momento tan conocido. Bueno, pues gente que tiene sus excavaciones abiertas al público para que se pueda entrar, para que se pueda visitar en cualquier momento, o las retransmite incluso por internet, en fin. La arqueología pública académica, es decir, esa que trabaja desde la academia por entender cuáles son esos procesos y cuáles son los resultados y cuáles son los inicios y las consecuencias de hacer arqueología pública, y la arqueología popular, que es sobre todo la que voy a hablar yo. Vamos a cambiar un poco de lo que hemos visto esta mañana, ¿no? La arqueología popular, que es la que se hace en programas de televisión, en exhibiciones, museos. Yo esto no estoy completamente de acuerdo porque esta es la traducción del cuadro de Moshenka, del cuadro del inglés de Moshenka. Yo no estoy de acuerdo con que las exhibiciones en museos, creo que a lo mejor algunas exhibiciones en museos, pero no las exhibiciones, no las exposiciones temporales o las permanentes forman parte de la arqueología popular, pero sí los libros de alta divulgación, las revistas, los sitios web que hablan sobre la arqueología y sobre el pasado. Y luego Gabriel deja ahí uno en moradito que dice otros tipos, porque realmente es muy complicado saber qué es la arqueología pública y qué se hace a través de la arqueología pública. Yo además en la arqueología popular añadiría en los últimos años las redes sociales, porque las redes sociales se han convertido en un instrumento de comunicación y de transmisión del conocimiento tanto en historia como en arqueología, cosa que no pasaba con tanta frecuencia hace unos años. Bien, como he dicho, la parte de esa relación entre la arqueología pública y el feminismo no siempre ha sido no siempre ha estado tan clara. Hace unos años, Paloma González Marcén, que está aquí, y yo, en 2018, escribimos un artículo que se llamaba Arqueología Pública y Género, estrategias de nuevas formas de la relación con la sociedad, ¿vale? Y ahí planteábamos que es verdad que la arqueología pública se supone que al intentar contar con la ciudadanía y al intentar explicar a la ciudadanía, pues tiene esa vocación más social y que debería por sí misma ser más inclusiva, tener en cuenta a toda la gente que participó en esa construcción del registro arqueológico y por tanto que es interesante para la gente que recibe ese mensaje. Se podría suponer que es más inclusiva y que tiene más en cuenta cuestiones relacionadas con el género.
pero realmente no sucede. Los grandes proyectos de arqueología pública, esa gran definición de la arqueología pública, en muy pocas ocasiones tienen en cuenta el concepto de género, las identidades de género, las relaciones de género. Claro, eso a nosotras nos extrañaba porque precisamente la arqueología, esta arqueología feminista, tiene una parte activista que yo creo que en la que nos podemos sentir reconocidas. Yo creo que sí, que como investigadora sí me considero una activista, porque intento que aparezcan en la narración arqueológica, en la narración histórica que hacemos sobre esa sociedad del pasado, intento que aparezcan las mujeres. E intento hacerlo, eso sí, desde la ciencia, porque yo soy científica. Entonces yo investigo a ver cómo pudieron ser esos procesos, todo lo que esta mañana habéis comentado, ¿no? Por ejemplo, nos dedicamos mucho nosotras en el grupo a las actividades de mantenimiento, a ese entorno doméstico, ¿no? Bueno, pues eso son actividades que están llenas de conocimiento, de tecnología, de innovación tecnológica, de sabiduría, de esfuerzo. Bueno, pues eso no lo ve, eso no se ve en el discurso histórico. Y eso hay que construirlo desde la ciencia y hay que construirlo desde la investigación para poder transmitirlo. Yo creo que ese es el proceso en el que yo quiero hacer más hincapié, que no puedes hacer buena divulgación científica, que no puedes hacer buena comunicación científica si no sabes muy bien lo que tienes entre manos, si no sabes muy bien de lo que estás hablando. Y eso es muy importante que quede muy claro. Por tanto, como digo, desde el feminismo, lo que intentamos es que hacemos arqueología feminista porque entendemos que los discursos que se han construido sobre el pasado no están completos, son erróneos, es que nos falta la mitad de la población y, por tanto, la mitad de la experiencia, de los conocimientos, del trabajo, y, por tanto, queremos por las mujeres del pasado, pero sobre todo lo hacemos por las mujeres del presente, porque yo lo que quiero es que las mujeres del presente entiendan que han aportado a la historia, han aportado a las sociedades muchísimo, y que ha quedado ocultado precisamente por la construcción de estos discursos que, como digo, se hacen en el 19 y que la arqueología, por mucho que haya cambiado, y que yo creo que es evidente que ha cambiado, los grandes paradigmas teóricos con los que ha mirado el pasado, realmente, aunque como digo, hayan cambiado los paradigmas, el objeto de estudio siempre ha sido el mismo. Porque da igual que hablemos desde el marxismo, desde la arqueología tradicional, del marxismo, el postprocesualismo, da igual, porque siempre vamos a ver cuestiones relacionadas con el poder, con la producción desde una determinada mirada, con la tecnología desde una determinada mirada. ¿Qué hace el feminismo? Dice, oye, voy a abrir el campo, que aquí hay más cosas que no hemos visto. Abro la perspectiva y miro con otro ojo y hago otras preguntas. Eso es lo importante de la arqueología feminista, que hace preguntas distintas a las que se hacen, las que se han venido haciendo históricamente, ¿no? Bueno, pues claro, eso cambia radicalmente los discursos y, por tanto, cambia radicalmente la visión histórica que tenemos del pasado. Y eso es muy importante hacerlo. Y, por tanto, quizá la arqueología que entendemos que se hace para esa comunidad, para transmitirla, debería, en su definición, incluir estos temas. Y, como digo, no siempre sucede así. Como digo, ahí el artículo de Paloma González Marcén y mío está en redes, lo pueden consultar, pero solamente quería que sí que supieran que nosotros ahí sí que hemos hecho una reflexión de por qué no se estaban teniendo estos debates y, lo más importante, cómo sí se podían tener, cómo podíamos construir esos debates y cómo construir discursos en ese sentido. Como digo, voy a hacer una cosa muy rapidita antes de centrarme en el tema un poquito más concreto, pero sí que quería que dentro de, por traducir un poquito ese cuadradito azul con las páginas web, pues supongo que la mayoría de las personas que están aquí conocen el proyecto Past Women, que es esa web que está llena de recursos y lo que hacemos, eso, desde la ciencia, porque la formamos investigadoras, gestoras del patrimonio, investigadoras desde la didáctica de las ciencias sociales, lo que hacemos es transmitir el conocimiento científico que generamos a la ciudadanía de maneras distintas, sobre todo con imágenes. Utilizamos mucho el entorno visual, porque es verdad que lo que vemos cuando vamos a ver un museo o cuando abrimos una revista de divulgación científica o cuando abrimos un libro de divulgación científica, muchas veces esas imágenes que se hacen cada vez menos, afortunadamente, pero que durante mucho tiempo se han hecho tirando de bancos de imágenes, pues realmente nos dan una visión icónica del pasado que dista mucho de ser real.
Y por tanto, pues nosotros empezamos por eso básico, por hacer imágenes nuevas, por generar imágenes nuevas, por generar imágenes no solo de mujeres, algunas son solo de mujeres, pero hay otras que son de toda la sociedad, ¿no? Entonces, y partiendo, como digo, de la investigación científica de cada una de nosotras en cada momento, de cada momento histórico que trabajamos. Yo trabajo neolítico, cobre, bronce. Bueno, pues eso es lo que yo cuento aquí en la página web. Otras compañías trabajan el paleolítico, otras compañías trabajan el mundo íbero. Bueno, pues desde las investigaciones propias generamos esas imágenes que sean fáciles de compartir, de entender, que empecemos a tener en la retina cosas distintas. Como digo, las páginas web son un elemento importante. Es verdad que estamos empezando a cambiar radicalmente la forma en algunas revistas de divulgación. Aquí tenéis un ejemplo con Despertaferro, que en el número de junio-julio, el número 37, lo dedica al neolítico en Europa. Y aquí se ha dado un cambio radical a las imágenes que habíamos visto con anterioridad, tanto la portada, que está hecha por Carmen Ruiz, Rumor, como algunas de las imágenes de algunos de los artículos que están hechas por Andrea Ricciardi, que veis aquí. Bueno, pues hay gente que tiene distintas discapacidades, que tiene capacidades distintas, hay una madre amamantando, hay una mujer tallando, hay una persona enseñando, hay una mujer anciana, una anciana en el contexto. Bueno, pues eso es lo que tenemos que empezar a ver, porque hemos visto demasiado de otras imágenes. Y por tanto es importante que las revistas de divulgación científica empiecen, de divulgación histórica en este caso, empiecen a repensar sus imágenes. Para nosotros era tan importante esto que en un momento determinado desde Paz Women hicimos una jornada en Baeza, en la Universidad Internacional de Andalucía, en el que nos reunimos 50 personas del mundo de diversos lugares, pero sobre todo del mundo de la ilustración, porque era una demanda de la gente que hacía ilustración de decir: es que yo hago lo que tú me estás diciendo que hago mal, pero no sé cómo cambiarlo. Porque si a mí me encargan una imagen, pues yo tiro hay gente que me define más la imagen y hay gente que no me la define. Y por tanto, cuando no me la definen, hago lo que yo entiendo que tengo que hacer. Y si nadie me la corrige, pues lo hago mal, ¿no? Entonces, ese es uno de los campos que entendíamos porque entra muy bien, evidentemente, lo de la imagen que vale más de 1000 palabras, ¿no? No sé si es muy verdad o no, pero desde luego creo que tiene su parte de cierto, ¿no? Y esos son los elementos que tenemos que empezar a cambiar. Como digo, voy a hablar un poquito de redes sociales y de cómo la divulgación histórica y arqueológica se está empezando a trabajar en redes sociales también. Os traigo 4 cuentas muy distintas, con perfiles distintos. La primera es Guerra en la Universidad, que la lleva el compañero Alfredo González Ruibal, que sobre todo se dedica a cuestiones relacionadas con la guerra civil, ¿vale? Con las investigaciones arqueológicas, porque él es arqueólogo, de la guerra civil. Entonces, Guerra en la Universidad tiene 56.000 seguidores en Twitter, que es un número bastante avanzado. Luego os traigo dos ejemplos de una divulgación. Yo creo que Guerra en la Universidad es un poquito más rompedora en la forma, en la cuenta, porque utiliza unos recursos determinados que hacen que algunas veces te remueva el sentimiento, ¿no? lo que cuenta y cómo cuenta esos hallazgos. Luego otras 2 cuentas que son un poco más clásicas. Solamente he traído algunos ejemplos, no quiero ser sistemática, ni muchísimo menos, sino gente que creo que hace las cosas que se están haciendo ahora en divulgación científica. Las 2 siguientes cuentas son de Antigua Roma al Día, de Néstor Marqués, y del barroquista de Miguel Ángel Cajigal, que también tienen, bueno, uno me parece que son 188.000 seguidores en Twitter y otros 128.000. Y ellos son de los que generan hilos todos los días. Ellos todos los días cuentan algo en Twitter. Cuelga Antigua Roma, Néstor todos los días hace un hilo en el que te explica algo de Roma. O sea, eso requiere un nivel de concentración y sobre todo de ser sistemático. Bueno, pues esas son las cuentas que ahora mismo están llegando a una parte de la población a la que a lo mejor desde los museos no estamos llegando, o no se llega desde la investigación no estamos llegando. Pues eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Y la última es la de Laia San José, que es la Valkyria, que tiene también 20.000 seguidores y que Laia está también dando... ella ha generado contenido sobre vikingos durante mucho tiempo, pero está ahora cambiando y está generando mucho contenido sobre mujeres en el mundo vikingo. Y creo que ese cambio, ese giro en la cuenta, pues creo que es muy interesante y que se vea, ¿no? Bueno, esto es Twitter, pero hay más redes sociales que hay que manejar. Por ejemplo,
La de Sara Ruballo, La Gata Verde, pues bueno, también una historiadora del arte que también tiene 100 y pico mil seguidores. Ella utiliza Instagram, no le gusta Twitter, utiliza Instagram como forma de comunicar, y ahí veis como también lo que tiene es ella sí que tiene un marcado carácter de poner a las mujeres, a las pintoras, a las artistas en primer plano, y utiliza esas redes sociales para difundir lo que hace, ¿no? O en un perfil completamente distinto, porque mientras que Sara sí que genera contenido para Instagram sobre el tema, en la otra cuenta que os he traído es Gestóricas. No sé si las conocéis. Gestóricas son pues un grupo maravilloso a las que queremos mucho, y que lo que hacen, utilizan Instagram, también tienen bastantes seguidores, pero lo hacen sobre todo para anunciar todas las actividades que van realizando a lo largo de los años, ¿no? Y van contando, van generando contenidos, pero siempre muy vinculados a estos temas, ¿no? Dentro de esa comunicación que va más allá de las redes sociales, evidentemente lo que son los programas de radio y televisión. Y aquí creo que un esfuerzo muy chulo es el que se está haciendo desde Carne Cruda. El programa Carne Cruda, que tiene una sección mensual dedicada, que la hacen Gestóricas, con Miguel Herranz, con Puto Miquel, que tratan pues igual de manera muy rompedora y muy distinta, y con un énfasis muy importante en cuestiones relacionadas con las mujeres, la historia, ¿no? Creo que también, pues si tenéis la oportunidad de escuchar algunos de los apartados que hacen en Carne Cruda, creo que es que digamos que las redes sociales y esa parte digamos de comunicación más vinculada a lugares, no me gustaría llamar marginales, porque Carne Cruda no es un programa marginal, pero sí que está fuera del mainstream, ¿no? de lo que es una cadena de televisión o la cadena de radio. Es un formato que se emite online siempre, en fin, que creo que ahí están pasando cosas muy interesantes para el desarrollo de la historia, ¿no? O, bueno, pues por supuesto, el youtuber por excelencia, que es Puto Miquel, el de historia, que también él parte, tanto de lo visual, desde lo estético, parte de un determinado momento para romper, pero lo hace con mucha inteligencia, con mucho. Por eso decía que algunas veces el formato puede hacer entender que que se cuenta cualquier cosa, y no es verdad. Aquí hay mucho conocimiento y mucha preparación de cada una de las cosas que se hacen, ¿no? Y eso es lo que yo quiero reivindicar aquí. Por eso he traído estas cuentas, que son las que yo controlo, las que yo sigo, porque creo que aquí sí que se están produciendo contenidos que son muy interesantes y que nos pueden ayudar a trabajar, ¿no? Él acaba también de publicar ahora un libro que es La historia no es la que te cuentan. O sea, la historia no es la que es, sino es la que te cuentan que es. Bueno, porque es una verdad muy grande, ¿no? Que la historia es la que cuentan o la que articulamos, ¿no? Bien. Voy a dedicar un poquito de tiempo a explicar un poco cómo yo, a través del programa de televisión, del Condensador, intentamos que siempre haya unos determinados contenidos que tienen que estar, como digo, no parten de, bueno, ¿qué cuento? No, voy a contar esto porque en realidad lo que quiero contar es otra cosa. Lo que quiero poner encima de la mesa es el uso de otras tecnologías o el uso de otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, os pongo el Condensador de Flujo. Es verdad que ahora mismo es un programa que es fácil hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un equipo de guionistas que está absolutamente convencido de que la historia hay que contarla de otra manera, y también hay un equipo de asesores que son los Ad Absurdum, que tenéis ahí, que son 3 chicos maravillosos, que son los asesores históricos, y que en cada uno de los programas siempre hay, si seguís el Condensador, siempre hay contenido sobre mujeres, siempre hay contenido, y además a mí me parece que son los más interesantes, porque mientras que los contenidos sobre los hombres son mucho más conocidos, los de las mujeres son en la mayor parte absolutamente desconocidos, y por tanto abren perspectivas muy diferentes y muy divertidas, ¿no? Por tanto, ahí tienes un entorno fácil para hacer estas cosas, ¿no? No es complicado presentar un guión a esta gente, porque es gente que entiende cómo hace, y además te han llamado para que haga eso. Yo no divulgo en redes sociales, porque divulgar en redes sociales es lo que hacen estos compañeros, y cosa que yo no hago. Yo no tengo el tiempo ni la dedicación para hacer eso. Y es verdad que en divulgación, yo creo que todo el mundo puede hacer divulgación, pero hay que encontrar el formato que a cada persona le viene bien.
¿vale? Porque es que no es el mismo. Entonces, mi formato de divulgación es 10 minutos, 1 hora y media, una charla, una conversación, una conferencia. Ese es el formato en el que yo me siento cómoda y ese es el que hago. Yo no hago redes sociales porque ni tengo el tiempo, ni tengo la capacidad, ni yo me sé mover bien en redes sociales. Y entonces no lo hago, ya está. Hay otra gente que le puede resultar el formato, pues escribir un libro, ¿no? En el programa Javier Traité, que creo que también es un magnífico divulgador, él se dedica más a escribir libros, porque ese es el formato, o a la radio, ¿no? Pero que es el formato de guionizar y de hacer. Pero yo creo que todo el mundo debe y puede hacer divulgación, pero hay que encontrar lo que cada persona quiere hacer también en divulgación, ¿no? No tenemos que hacer todo lo mismo porque sería también muy aburrido. Pero como digo, yo sí que me planteo, cuando hago un guión o hago alguna cosa de esta, sí que me planteo esas cuatro líneas que Paloma y yo argumentábamos en este artículo que os comentaba antes, ¿no? El primero, me voy a volver porque es que lo veo mejor ahí, es que me he puesto las lentillas pero no veo bien, y entonces es tontería. Veis, promover sistemáticamente la incorporación de reflexiones basadas en la investigación de la arqueología feminista, ¿vale? En los sistemas de educación formal e informal. O sea, hay una investigación sobre arqueología feminista que se hace haciendo esas preguntas. Cuando hablamos de arqueología feminista es lo que os he comentado antes. Hacemos preguntas que antes no se han hecho sobre cosas que no hemos tenido en cuenta, que tienen que ver con las mujeres y con el desarrollo histórico de las mujeres y tal, ¿no? Pero que esas preguntas es que no se habían hecho antes. Pues fijaros qué chulada, ¿no? Contestar a preguntas o intentar contestar a preguntas que nunca nos hemos planteado o que las hemos contestado de manera absolutamente estereotipada. La segunda, proponer y difundir representaciones inclusivas del pasado que permitan deconstruir patrones presentistas. Es verdad, tenemos esa tendencia, lo sabemos, si es que somos... Cuando tú miras al pasado, siempre estás influenciada por el momento en el que tú estás haciendo ese relato histórico. Pero eso no te tiene que hacer ver que cualquier organización o cualquier forma de organización actual tenga su paralelismo en el pasado, ¿no? Vamos a intentar hacer ese ejercicio, que es difícil, pero vamos a hacer el ejercicio de no intentar ver que todas las sociedades son como la sociedad, y además occidental, del siglo XXI, que hay otras muchas sociedades en el mundo, ¿no? Pues lo igualamos todo. Apoyar e incorporar en la memoria histórica y colectiva a las mujeres. Es decir, las mujeres tienen que estar en los discursos que contamos, en los discursos que contamos en los museos, en los libros de divulgación, en donde sea. Las mujeres tienen que estar presentes porque siempre hay cosas, las mujeres siempre... vivimos en sociedad. Nosotros salimos a la calle ahora y vemos, de verdad hay algo que las mujeres o los hombres no estén compartiendo o no estén influenciando de una manera u otra, de manera más lejana, de manera más cercana. Hemos estado viendo esta mañana la ponencia sobre la pesca y los pescadores y el mundo de la pesca, ¿no? ¿Ellas no iban a pescar? No, pero ¿influenciaban el mundo de la...? Pues claro que lo influenciaban. ¿Podemos de verdad hablar de pesca solamente si hablamos del trabajo de los hombres? Estaremos equivocándonos. Yo creo que eso todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pues tenemos que introducir a las mujeres en esos discursos, ¿no? Y luego, que a mí me parece fundamental, y es que sepamos que el discurso histórico tiene una influencia en la actualidad, que tenemos que estar presentes en los debates actuales, porque tenemos capacidad para hacerlo, porque precisamente somos quienes podemos hacerlo, porque conocemos el de los desarrollos históricos y somos capaces de ver cómo un tema determinado se ha tratado a lo largo de la historia, y por tanto somos capaces de entenderlo, ¿no? Y de expresarlo, ¿no? Yo he puesto ahí dos fotografías de dos de las intervenciones que tuve el año pasado, porque son muy distintas. La primera, la de arriba, que fue el primer programa, hablamos sobre el fuego, porque eran las primeras veces el tema de... Entonces, el fuego, pues hablar sobre el fuego, teníamos que tener claro que no podíamos hablar del fuego de una perspectiva solamente de lo que cómo se ha hablado el fuego, ¿no? Pues tenemos que hablar de alimentación, tenemos que hablar de relación, tenemos que hablar de historia oral, de compartir. Esas cosas tenían que entrar en el discurso. Tenían que entrar en el discurso, lo teníamos muy claro. Bueno, pues, ¿qué se trabaja? Se trabaja introduciendo, dándole una vuelta a los temas, si es que los temas siempre tienen una mirada distinta a la que podemos acceder, ¿no? Pues el fuego tenía otras cosas más allá de, bueno, pues nos sirvió para pintar paredes, sí, pero lo que pintaba en las paredes, además, ¿qué eran? Eran discursos sobre el pasado, eran sus mitos, sus narraciones. Bueno, pues vamos a darle ese giro. Es que se trata realmente de repensar la temática que estamos hablando, teniendo en cuenta eso, que podemos introducir a las mujeres,
que hay. Y además yo digo una cosa, no, lo digo como un dato numérico, no como, no quiero que penséis de otra manera, pero yo para hacer estos 6 minutos de televisión, porque eran 9, pero 3 son un vídeo, de los 6 minutos de televisión yo me leí 35 artículos científicos, ¿vale? 35. Llamé a mi compañera Begoña Soler, que es conservadora de Valencia y que ella hizo su tesis sobre el fuego, y le dije, Begoña, por favor, ponme al día de todo lo que haya sobre fuego en los últimos años. Y me mandó 35 artículos, y yo me leí 35 artículos para 6 minutos de televisión. Pero es que, es que o tienes ese conocimiento o no lo puedes hacer bien, y eso tiene que quedar siempre muy claro, ¿no? El segundo de los programas, pero como veis siempre es, bueno, vamos a ver, si puedo, evidentemente en prehistoria es algo más difícil meter una mujer porque no tenemos nombre, tenemos restos arqueológicos, pero nombrar, ¿no? Que eso también atrae mucho, la cosa es que puedas nombrar a alguien en divulgación. Pero puede, desde luego, introducir temáticas que no se hayan tratado en la historia porque precisamente han estado vinculadas a las mujeres. El segundo de los programas, hablé sobre las mujeres en la prehistoria, porque era un programa entero dedicado a mujeres, y entonces pues hablé sobre las mujeres en la prehistoria. Y aquí igual, o sea, ahí, ¿qué haces? Desmontar estereotipos, lo primero que haces es desmontar estereotipos, las mujeres no cazan, las mujeres no pintan, eso es lo primero que tienes que hacer para situar a la gente en otro ámbito, pero luego te lo tienes que llevar también al terreno de los cuidados que hablábamos esta mañana. Oigan, sí, que las mujeres pintaban, sí, que las mujeres cazaban, sí, pero que no por eso son súper importantes, no son súper importantes porque hicieran lo que siempre hemos pensado que hacían los hombres, no. Las mujeres son importantes porque han hecho una serie de trabajos y actividades que son centrales, fundamentales, estructurales, para que las sociedades sobrevivan. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Por tanto, toda la segunda parte, la parte más larga, iba dedicado a eso, a contar el cuidado, a contar esas cosas con las que hablamos, pues hablamos de lactancia, hablamos de biberones, hablamos... ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que poner encima de la mesa, lo que no está visto, ¿no? Además, en este programa, dice mi amigo barroquista, dice... historia de la televisión, esos 9 minutos son historia de la televisión, porque hablar 9 minutos sobre mujeres en la prehistoria en la televisión pública es muy complejo. Dice, o sea, que ha hecho una cosa muy difícil, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gusta especialmente el vídeo que acompaña, que es un vídeo dedicado a las representaciones del Paleolítico, porque se trabaja con el concepto tan manido de que yo creo que la última vez que estuve aquí estuve hablando del tema de las Venus paleolíticas, ¿no? Del concepto de Venus y del nombre de Venus y de dónde viene el nombre de Venus. Bueno, pues el vídeo precisamente lo que hace es recoger todo ese debate, ¿no? Y toda esa idea de que, bueno, que las Venus, ¿esto qué es lo de las Venus, ¿no? Bueno, pues sí, tenéis oportunidad de verlo porque si no lo habéis visto porque es muy interesante. Pero como digo, esto viene de un convencimiento previo, porque yo todo lo que hago, lo hago desde esa perspectiva, ¿vale? Yo, por ejemplo, participo todos los años en un evento que hay de divulgación científica que se llama Desgranando Ciencia, que se hace en Granada y que, bueno, pues tiene ya, es digamos, un evento que tiene muchísima importancia y en la divulgación a nivel nacional y, bueno, pues yo llevo unos años participando y os traigo 3 ejemplos en los que, por ejemplo, en este partía de la imagen, sí, seguro que la tenéis en la cabeza, de los denominados amantes de Módena, ¿no? Esos dos enterramientos que durante 10 años, claro, como estaban así, se pensaban que eran hombre y mujer, porque estaban ahí como súper enamorados y muertos hasta el final. Bueno, pues cómo realmente el peso de la norma, que resulta que son 2 hombres, lo que hay ahí, y ahora ya no sabemos lo que es, ¿no? Cuando no teníamos el dato, estaba clarísimo lo que era, un hombre y una mujer. No había duda ninguna. Y los investigadores, oye, que no sabemos, da igual, sabemos, ¿no? Ahora, cuando ya sabemos que son 2 hombres, ahora ya no sabemos qué explicación tiene. Ya nos hemos perdido, ¿no? Bueno, pues, como la norma y los estereotipos, ya estoy terminando, la norma y los estereotipos pueden, ¿no? con nuestra visión del pasado. En el segundo lo que hice, bueno, en otro de los que hablé precisamente del concepto de familia y de la familia y de cómo los restos arqueológicos en algunas ocasiones nos enseñaban que había familias del tipo que conocemos en la actualidad, pero otras veces hay familias que no se construyen con la sangre, o grupos, no sabes si llamarlos familias, que no se construyen con la sangre y que aparentemente en el registro arqueológico, si no tienes el ADN o no tienes, te pueden saltar, ¿no? Nuestra visión hace que veamos a la familia nuclear y no veamos más allá, ¿no? O en el de este año, por ejemplo, lo que hice fue traer un debate que está, por esa cuarta letra, ¿no? La letra D, el debate sobre determinadas preocupaciones contemporáneas como la lactancia,
materna, que es un debate en la actualidad, pues lo que hice fue, ¿qué sabemos de la lactancia materna en el país? Porque sabéis que en muchas ocasiones se utiliza la prehistoria como la vuelta a lo natural, como esto es como siempre se ha hecho, así es como deberíamos de hacerlo. Ojo, vamos a pensar un poco, ¿no?, de cómo estamos tratando esos temas. Por tanto, veis que yo intento siempre que aparezcan mujeres, que aparezcan, y si no mujeres en concreto, que aparezcan siempre actividades, porque puedo hablar de cualquier, yo puedo hablar de cualquier, quiero deciros, no es que yo pueda hablar, pero que hay capacidad de hablar de mujeres en muchos temas en los que ni lo pensamos y que con que rasquemos un poquito podemos hablar y podemos introducir esos temas, ¿no? Y ya está, eso. Quería terminar pues simplemente para felicitaros el año con el calendario que hacemos todos los años en Paz Women, que ya es un clásico, y que tenéis en la página web, que os lo podéis descargar de forma gratuita, lo podéis imprimir en A3 sin ningún problema, y quería terminar con eso. Que ya está, muchísimas gracias.